Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de la tangente. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Y es igual a tangente de 5x. Nos toca hallarle la derivada a la función trigonométrica tangente de 5x. Pero recordemos a qué es igual la derivada de la tangente. Nosotros tenemos dentro de la fórmula de derivada trigonométrica la siguiente. Derivada con respecto a x de la tangente, digamos de la tangente de v, esto es igual a la secante cuadrado de v por la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la fórmula para hallar la derivada de la tangente. Para tales efectos vamos a darle aplicabilidad al presente ejercicio de manera detallada, paso a paso. Entonces enunciamos la derivada de la función. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada. Va a ser igual a la derivada con respecto a x de la función tangente de 5x. Tangente de 5x. Lo que hemos hecho es simplemente enunciar la derivada de la función que vamos a hallar. Ahora le aplicamos la fórmula para hallar la derivada de la tangente. Recordemos que es secante al cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo. Es lo que vamos a hacer de manera detallada, paso a paso. Y me queda en ese orden de idea. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a derivada de la tangente, recordemos que es secante al cuadrado de 5x por la derivada con respecto a x del ángulo, que en este caso es 5x, o la derivada de 5x. Aquí lo estamos haciendo paso a paso. Aquí tenemos la derivada de una constante por una función. Recordemos lo que es la derivada de una constante por una función. Nosotros tenemos derivada con respecto a x de c por v, siendo c una constante, va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de la función. Apliquemos esta fórmula de manera detallada, paso a paso. Y me iría a quedar de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a secante al cuadrado de 5x por 5 que multiplica la derivada con respecto a x de x. Vamos aplicando de manera detallada, paso a paso, la fórmula. Ahora nos encontramos con que nos toca hallar la derivada de x con respecto a x. Recordemos lo que es la derivada de x con respecto a x. Nosotros tenemos derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Todas estas son fórmulas que se demuestran en el momento necesario. Derivada de x con respecto a x, procedamos a sustituirla. Y me queda entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a la secante al cuadrado de 5x que multiplica a 5 por la derivada de x con respecto a x, 1 por formalismo lo escribimos y procedemos a desarrollar las operaciones indicadas. 5 por 1, 5 y aplicamos propiedad conmutativa, procedemos a hacerlo. Entonces me quedaría que la derivada de y con respecto a x va a ser igual. 5 por 1 daría 5. Aplicamos propiedad conmutativa por la secante al cuadrado de 5x.
y me dio entonces que la derivada es igual a 5 secante al cuadrado de 5x. Como es nuestra costumbre, vamos a proceder a encerrar el resultado en una pequeña cuadrícula para que sea mucho más sencillo la identificación. Mire que hemos hecho el ejercicio de una manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, y hemos obtenido el resultado. Como es nuestra costumbre, siempre en el margen derecho del tablero copiamos la fórmula que en el momento pertinente vamos requiriendo. Hay suficiente espacio, podemos proceder a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer partición del tablero. Hagamos partición del tablero y copiemos un siguiente ejemplo que diga lo siguiente. Un ejemplo que diga que y es igual a tangente a la 3. Vamos a mirar qué dice el libro acá. Tangente a la 3 de x. Bueno, tangente a la 3 de x. Vamos a proceder a hallarle la derivada al presente ejercicio. Y es igual a tangente al cubo de 3x. Cuando vamos a hallar la derivada de una función trigonométrica como esta, donde tenemos el exponente en la parte superior de la función trigonométrica, nosotros podemos subir ese exponente como un exponente de toda la función, incluyendo el ángulo. De la siguiente manera se reescribe o se reexpresa y quedaría que y es igual a tangente de x, todo esto elevado a la tercera potencia. Vea que es un cambio en la presentación del ejercicio, pero es muy significativo, dado que en el momento de que vayamos a aplicar el proceso de derivada, eso sí va a tener gran relevancia. Entonces vamos a hallar ahora la derivada de tangente al cubo. ¿Qué es tangente al cubo? Observamos que esto es una expresión elevado a una potencia, la derivada de una potencia con regla de la cadena, no es más que esto. Recordemos esa fórmula. Nosotros tenemos derivada con respecto a x de a la n, esto es igual a n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a, por la derivada interna. Vamos a proceder a aplicar esta fórmula de derivación y me quedaría entonces, cuando lo indicamos, quedaría derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de la función trigonométrica tangente de x a la 3. Bueno, ya tenemos expresada la función que vamos a sacarle la derivada. Ahora sí podemos aplicar la fórmula de la derivada de una función potencia con la regla de la cadena. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual, derivada de esa potencia quedaría 3 que multiplica a la tangente de x elevado a la 3 menos 1, haciéndolo el proceso de manera detallada, paso a paso, por la derivada interna, por la derivada con respecto a x de tangente de x. Aquí estamos, podemos encerrarlo en un paréntesis para que quede más evidente, que es la cantidad a derivar. Y queda de esta manera. Ahora procedemos a recordar que aquí nos tocaría ya la derivada de la tangente. ¿Y cuál es la fórmula pertinente para hallar la derivada de la tangente? Nosotros tenemos que derivada de la tangente de v es igual a la secante cuadrado de v por la derivada de v, siendo v la cantidad angular. Entonces procedemos y acá me quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 que multiplica a la tangente de x elevado a la 3 menos 1 elevado a la 2 por la derivada de la tangente. Aplicamos la fórmula pertinente
y nos queda secante al cuadrado de x por la derivada con respecto a x de x. Bueno, muy sencillo el proceso que estamos llevando a cabo. Ahora, ¿qué nos queda acá? Derivada de x con respecto a x, recordemos, derivada de x con respecto a x es 1. Vamos por formalismo a desarrollar eso y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual. Ya este exponente que inicialmente nos tocó reexpresarlo, vea que lo teníamos el exponente en la parte superior de la tangente y lo reexpresamos como un exponente que cubre a toda la cantidad trigonométrica o a toda la función trigonométrica, lo podemos reexpresar a la forma original. Vea que lo reexpresamos de esta manera. Una vez que hayamos la derivada, ya lo podemos reexpresar de la forma original. Por conveniencia, por facilidad de escritura, y quedaría como 3 por tangente por facilidad de escritura. Se podría dejar así, pero por facilidad de escritura lo podemos reexpresar de esta manera y quedaría tangente cuadrado de x por secante al cuadrado de x. Si lo dejamos de esta forma no pasa nada, de igual manera significa lo mismo, pero por una escritura más simplificada lo reexpresamos así. Y acá tendríamos derivada de x con respecto a x, que es, por formalismo lo ponemos 1. Al hacer el producto de 1 por cualquier expresión, recordemos de que el 1 no modifica el producto. Y nos queda de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 que multiplica a tangente al cuadrado de x por secante al cuadrado de x. Y de esta manera vea que hemos encontrado el resultado de dicho ejercicio: 3 tangente cuadrado de x por secante cuadrado de x. Como es nuestra costumbre, tratamos de resaltarlo en una cuadrícula rectangular con el fin de que se evidencie dicho resultado. Son ejercicios muy sencillos que desarrollamos de manera detallada, paso a paso. Ya que tuvimos la oportunidad de desarrollar 2 ejercicios muy sencillos, paso a paso, de manera detallada. Paso a paso, de manera detallada, con el ánimo de que se lleven a cabo todos los procesos de aprendizaje y de entendimiento de los procesos matemáticos que se aplican en el campo específico de las derivadas, en este caso derivada de la función trigonométrica tangente. Como es nuestra costumbre, siempre en el margen derecho del tablero vamos escribiendo las fórmulas o propiedades que en el momento pertinente se requieren. Muy bonitos ejercicios, jóvenes. No siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta manera sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Recuerden compartirlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.